Buenas noches, queridos hermanos. Les saluda el padre Adrián Pereira, párroco de la parroquia San Agustín en Chinandega. Esta noche voy a compartir con ustedes esta tercera catequesis como parte de la preparación de este itinerario hacia el jubileo de las familias, en esta semana de las familias. Les invito a que juntos invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea este Espíritu el que nos asista, que nos haga abrir el corazón, la mente, para escuchar este mensaje que el Señor hoy quiere darnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Mira con amor nuestras familias, sana las heridas, fortalece los matrimonios, protege a los niños y jóvenes, sostén a los ancianos, consuela a los que sufren. Haz de cada hogar un santuario de amor y de fe, para que como iglesia doméstica seamos testigos de tu misericordia en este jubileo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a compartir esta reflexión sobre el impulso espiritual para promover la vida humana desde la familia, como un ejercicio de cultivación de la esperanza. El Papa Francisco nos ha invitado a vivir el jubileo ordinario del año 2025, pero lo ha hecho de una manera particular y concreta. Nos ha invitado a ser peregrinos de esperanza. En la bula de convocatoria nos ha explicado por qué somos llamados a ser peregrinos de esperanza. El Papa dice en el número 5 de la bula: ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. La peregrinación a pie favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. La figura de la peregrinación también nos hace conectar con la experiencia de un mundo marcado por el cansancio, la incertidumbre y la prisa. Es aquí donde la esperanza se convierte en un don urgente y necesario. No una esperanza ingenua ni superficial, sino esa virtud teologal que brota de la fe en un Dios que nunca abandona a sus hijos. Yo siempre digo que la esperanza no es consuelo de tontos, sino precisamente ese don teologal, esa gracia que brota del corazón de Dios, la certeza de que Dios siempre está junto a nosotros. Cultivar la esperanza es cuidar la semilla de la vida que Dios ha plantado en cada ser humano. La familia es el primer terreno donde esta esperanza germina y fortalece. Es en realidad ahí donde Dios cultiva la semilla, donde Dios pone la semilla de la vida. Ahí, en la familia, es donde se aprenden los gestos cotidianos del amor, la paciencia, el perdón, la ternura, el servicio. En medio de las dificultades, los miembros de una familia que confían en Dios se convierten en testigos de que la vida siempre merece ser acogida, defendida y celebrada. Cultivar la esperanza implica también nutrirla ante el sufrimiento. Las familias atraviesan momentos de dolor, de enfermedad o de pérdida, todas las familias. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la esperanza cristiana se hace más luminosa. Con la oración, la fe compartida y el apoyo mutuo, cada prueba puede convertirse en una ocasión para redescubrir la presencia amorosa de Dios que sostiene y consuela. Aquí podemos señalar cómo es en la familia que podemos aprender el modo cristiano de ver la muerte. En la encíclica Espe Salvi, el Papa Benedicto XVI nos recuerda que la esperanza cristiana no es una simple ilusión, sino que se funda en el hecho histórico de la resurrección de Cristo, que demostró la victoria sobre la muerte y el fin de la mortalidad. La muerte es entonces un paso, no es el final. El fin del cuerpo físico en el cementerio
no es el fin de la persona, sino el inicio de una nueva existencia. La muerte es vista como un paso hacia la comunión con Dios. También aquí aparece la realidad del purgatorio como un proceso de purificación. La encíclica describe la purificación como una necesidad para la mayoría de las personas que van al encuentro con el Señor con aperturas de sí mismo, pero deben ser purificadas. Aquí encontramos entonces la necesidad de la intercesión por los difuntos. Se enfatiza que la ayuda a las almas del purgatorio es una realidad, ya que las vidas están profundamente interconectadas. La oración, la Eucaristía y las limosnas son formas de ayudar a los difuntos. Es en la familia donde se cultiva la piedad para con los difuntos. Asimismo, es en la familia donde se aprende a educar a los hijos para valorar la vida en todas sus etapas, desde el vientre materno hasta la vejez. Enseñarles a ver en cada persona un don, a respetar la fragilidad, a cuidar al enfermo, a honrar a los mayores, es formar corazones capaces de amar como Cristo amó. La familia creyente enseña con su ejemplo que la vida es un regalo sagrado, como lo recuerda el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae. No es una carga ni una propiedad, sino una misión que se custodia con gratitud. También debemos considerar cómo la familia tiene que enseñarnos a vivir la esperanza frente al materialismo, frente a un optimismo superficial que nos ofrece la modernidad, que olvida la dimensión espiritual. La esperanza en Cristo ofrece una esperanza real y duradera que puede transformar realmente el presente. La esperanza se hace activa cuando las familias se abren a la comunidad y promueven la vida más allá de los muros. Acompañar a mujeres embarazadas en dificultad, ofrecer tiempo y compañía a los ancianos solos, apoyar proyectos solidarios, educar en la ecología integral o participar en acciones parroquiales a favor de los enfermos y necesitados. Todo esto es prolongar el amor de Dios en la historia y hacer visible su reino. Todas estas actitudes, todos estos valores tienen que cultivarse en la familia. El lugar donde se deben aprender es en la familia. Pensemos ahora, entonces, desde este contexto jubilar, cómo la familia se convierte para nosotros en el lugar en el que se puede dar un impulso renovado a el cuidado y la promoción de la vida, la apertura al don de la vida, el custodiar celosamente el don recibido en la familia. Este tiempo jubilar, la Iglesia nos invita a una renovación interior profunda, a abrir el corazón a la gracia que restaura, sana y fortalece. Decíamos al inicio que el Papa Francisco nos invitó a vivir este tiempo como la reflexión y desde la actitud de la peregrinación. Toda familia también vive la experiencia de peregrinación. Desde el momento puntual en el que comienza a existir esta familia, cuando el hombre y la mujer deciden estar juntos y Dios constituye ahí una familia, comienza esta peregrinación. Debemos recordar que nuestra peregrinación tiene un sentido, tiene una meta, es Cristo. Y entonces también, como decíamos al inicio, podemos considerar cómo en este caminar hacia la meta podemos encontrar tantas situaciones y tantas dificultades que afectan directamente a la familia. Primero, por nuestra fragilidad humana. Y segundo, porque siendo la familia la expresión más sublime y clara del proyecto amoroso de Dios,
entonces se encuentra en el blanco de los ataques del enemigo que busca cómo destruirla, que busca cómo dividirla. Entonces, así como para toda la iglesia, este tiempo jubilar es un tiempo de renovación interior profunda, una invitación a abrir el corazón a la gracia que restaura, sana y fortalece. También es una invitación para todas las familias, precisamente a esa renovación interior profunda, a redescubrir nuestra propia vocación desde la realidad de la familia, como núcleo esencial de la sociedad, donde se puede realmente transformar el mundo. Abrir el corazón a la gracia. Este año jubilar entonces es una llamada a todas las familias a acercarse al Señor, a dejarse llenar de la gracia del Señor, que sana y fortalece. Vemos cómo el camino de nuestras familias está marcado por tantas heridas, heridas de división, de incomprensión, de violencia. Vemos cómo es necesaria que la realidad familiar pueda ser fortalecida desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. El jubileo es símbolo de nueva vida, de perdón y de libertad interior. Estas tienen que ser entonces nuestras metas. Esto tiene que ser las gracias que debemos procurar en este año jubilar. Símbolo de nueva vida, de una vida que se renueva, de una vida que se planifica y que solo es posible conseguirlo desde la realidad familiar, de perdón y de libertad interior. ¿Qué significa esto de la libertad interior? La libertad interior es el desapego a todas las realidades materiales, a las cosas creadas, a los bienes. Y entonces la libertad interior nos libera del egoísmo, de la vanagloria, del orgullo, de la soberbia, de un falso amor propio, de la codicia, de la envidia, que son también realidades que intentan meterse en el interior de las familias para dividirlas, para herirlas de muerte. Nos recuerda también este tiempo jubilar que toda esperanza nace del encuentro con Cristo, fuente de misericordia. Este año tiene que ser entonces la invitación a un encuentro renovado con el Señor desde la realidad familiar, a un encuentro precisamente con la misericordia divina. Un don especialísimo de cada jubileo es la indulgencia plenaria. Este año hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre qué significa esto de la indulgencia plenaria. No está de más que ahora podamos recordar un poco, tal vez brevemente, en qué consiste la indulgencia, que es una de las gracias particulares de los jubileos. Sabemos nosotros que por nuestra realidad humana, entonces caemos en el pecado. El pecado, como un acto malo cometido deliberadamente, con libertad y conciencia, entonces solamente se perdona con la confesión sacramental. Pero el pecado tiene en nosotros y en los demás unas consecuencias. Y entonces, aparte de la pena del pecado, es decir, del peso de este acto malo cometido, entonces existe lo que se llama las penas, las consecuencias del pecado. Cuando nosotros nos confesamos arrepentidos, ¿verdad? Y vamos y el Señor nos da su perdón en la absolución sacramental, entonces se borran los pecados, se perdonan los pecados. Pero las penas, es decir, las consecuencias de este pecado, permanecen. Y entonces estas penas se pueden expiar aquí con obras de caridad, de misericordia, con algún acto de piedad y de devoción, ¿verdad? Que tiene unido a ese acto indulgencia parcial o plenaria y con las indulgencias, obviamente,
¿verdad?, que se da en los jubileos. ¿Qué quiere decir? Que la indulgencia plenaria es el perdón de las penas por los pecados cometidos, pero que ya están confesados y perdonados. Entonces, eso es la indulgencia. Las penas son las que nos llevan al purgatorio. ¿Por qué? Porque una persona que confesó su pecado está absuelta de su culpa, pero todavía carga sobre sí las penas. Y entonces, en una eventual muerte, esta persona que está absuelta por el Señor, ya dispuesta, ¿verdad?, y ha accedido a la salvación, todavía tiene que terminar de expiar esas penas para poder presentarse delante del Señor. Y aquí es donde aparece la realidad del purgatorio. Por eso quise hacer referencia anteriormente al tema del purgatorio. Y entonces, cuando nosotros ganamos la indulgencia, entonces evitamos que estos pecados que hemos cometido y que ahora hemos confesado arrepentidos nos lleven al purgatorio. Pero esta gracia de la indulgencia plenaria no solamente la podemos ganar para nosotros mismos, sino que también las podemos aplicar por nuestros difuntos. De tal manera que en este año jubilar podemos ganar indulgencia para nosotros y también ganar indulgencia para nuestros difuntos, tal como lo indican los documentos propios que dan estas orientaciones para este año del jubileo de la esperanza. Pero acoger la indulgencia jubilar no es solamente recibir un don espiritual para nuestra alma, sino que también es comprometernos a irradiar esa gracia en la vida concreta, es decir, en el modo de amar, de servir, de cuidar la vida, en el hogar y en la sociedad. Entonces, que esta gracia y esta acción de orden espiritual nos tiene que llevar a nosotros a un compromiso concreto en la vida. Y entonces la indulgencia, que es la manifestación plena del amor del Señor, que no solamente borra nuestros pecados, sino que también nos libera de las penas propias del pecado, de las consecuencias propias del pecado, entonces tienen que influir en nuestra forma concreta de amar, ¿verdad? Entonces, ganar la indulgencia plenaria en este año jubilar significa también entonces dejar que la gracia de Dios nos lleve a renovar en nosotros el modo de amar, para que nosotros podamos entender la profundidad del amor. Entonces yo les invito a que cada uno lea el himno al amor, el himno a la caridad que San Pablo escribe en la carta a los Corintios en el capítulo 13. Entonces es una manera de renovar el modo de amar entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, pero no solamente limitarnos a las fronteras visibles de nuestra familia que se resguarda en la casa donde habita aquella familia, sino también abrir esta gracia a los demás, a los vecinos, a los amigos. También es una llamada a cuidar la vida en el hogar y en la sociedad, la preocupación por el otro. Así, la familia que vive el jubileo, ¿cómo se vive el jubileo? El Papa Francisco nos recuerda que la primera actitud es la peregrinación. Por eso hemos sido invitados por la pastoral familiar diocesana, por nuestro obispo, a peregrinar este próximo domingo a la catedral, en la iglesia madre de esta iglesia de nuestra diócesis, para que podamos nosotros también expresar de alguna manera que estamos en camino al encuentro de Cristo, juntos, como familia, porque no vamos a salvarnos solos, vamos a salvarnos en familia. Es ahí el lugar donde Dios nos ha puesto para nuestra salvación. Entonces, la primera manera como se vive el jubileo es en la peregrinación. Luego, en la experiencia de la reconciliación, en el amor misericordioso de Dios, que se hace concreto en la confesión sacramental. Después de haber hecho un examen de conciencia, entonces me acerco al ministro, al sacerdote, para confesar mis pecados.
y tras recibir la absolución de los pecados que arrepentido he confesado, entonces cumplir la penitencia que se me imponga. Así también ese día tendremos la oportunidad de participar en la Eucaristía, el don del amor misericordioso de Dios. Allí donde Jesús renueva el acto salvífico con el que nos ha redimido y liberado de la muerte y del pecado. La Eucaristía, a la que vamos no solamente a acercarnos para escuchar la palabra viva, sino también para alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Tenemos que comulgar sacramentalmente para poder vivir la gracia del jubileo. Y también, entonces, rezar por las intenciones del Santo Padre. Vamos a tener presente las intenciones, la vida, el ministerio del Papa León XIV. Vamos a rezar las oraciones que ya conocemos, el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María, y así, entonces, ganaremos la indulgencia plenaria en este jubileo de la familia. Junto a las gracias que el Señor concede en esta celebración jubilar, entonces también nuestro obispo nos dará la bendición apostólica, que también está acompañada de indulgencia plenaria. Entonces vemos cómo en esta celebración vamos a recibir gracias sobre gracias. La familia que vive el jubileo, ¿verdad?, y que cumple con estos requisitos y participa de estas acciones, se convierte en sacramento de esperanza. ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, esto no solamente nos va a renovar interiormente como una realidad ahí escondida, profunda, mística, sino que nos va a impulsar a poder testimoniar la caridad, la renovación del amor, de la misericordia, el cuidado por los demás, y entonces nos va a convertir en sacramento de esperanza, renovándose interiormente la familia, los esposos, los padres, los hijos, los hermanos, entonces podrán ser testigos, signos, sacramentos de esperanza. ¿Por qué me gusta utilizar la expresión sacramento de esperanza? Porque sacramento, en primer lugar, es una realidad que podemos constatar, que podemos tocar, que podemos ver, que podemos sentir. Y luego es también una realidad por la cual se nos da a nosotros, llega efectivamente a nosotros la gracia. Entonces, la familia que vive la experiencia jubilar será para la sociedad, para el mundo, para las parroquias, un sacramento de esperanza. Es decir, no solamente va a reflejar una gracia, sino que también va a ser portadora de esta gracia para los demás. En los espacios donde la misericordia se hace gesto concreto, donde la reconciliación renueva las relaciones y donde la alegría de saberse perdonado impulsa a vivir con más amor y compromiso. Hoy, hermanos, más que nunca, estamos llamados a ser familias jubilosas y esperanzadas, que contagien la fe y que promuevan la vida en todas sus formas. Porque una familia que cultiva la esperanza es un hogar donde florece la gracia, donde se celebra la vida y donde resuena con fuerza la certeza de que la última palabra siempre la tiene el amor de Dios. Pidámosle pues, hermanos, al Señor que nos conceda vivir este tiempo de gracia para las familias de nuestra diócesis de una manera plena, que podamos abrirnos a los regalos de la misericordia del Señor, para que podamos también experimentar en el interior de nuestras familias esta gracia de renovación y poder también ser familias misioneras de esperanza. Encomendemos pues a la Virgen nuestra vida de familia, encomendemos a la Virgen nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, que ella, a quien invocamos como vida, dulzura y esperanza nuestra, junto a San José, su esposo, nos conceda la gracia de la vivencia de una renovada experiencia de esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Misericordia y Madre de la Iglesia,
Ponemos bajo tu manto a todas las familias del mundo. Enséñanos a caminar en la esperanza, a vivir la fe con alegría y a mantenernos unidos en el amor. Guíanos siempre hacia tu Hijo Jesús, presente en la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buenas noches y muchas gracias.